Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos a al desarrollo de la presente clase. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Leslie. Lady, ¿cómo está? Muy buenas noches. Con ese ánimo, ya me desmotivó ya, pero vamos a darle Ay, no, adelante. perdóneme la Buenas vida. noches, Lice. Dice buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Tranquilos, nomás algo para romper el hielo, para iniciar el desarrollo de las actividades. Vamos a ir viendo todas las actividades que tenemos planificadas para el desarrollo de la presente actividad. Vamos a iniciar presentándoles el documento correspondiente a a la tarea que ustedes tienen activadas para la presente semana. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 2 de Ecosistemas y Biomas. Vamos a ver el subtema número 3 y vamos a ver Alexander von Humboldt y sus resultados en la relación entre clima, vegetación y también los biomas del mundo. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para la presente actividad de esta semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La siguiente actividad dice, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, responda, ¿en qué partes del mundo se encuentran los diferentes biomas estudiados? Tienen que utilizar un pequeño mapa mundi, tienen que algo dibujar, y obviamente para que ustedes puedan diferenciar y localizar cada uno de los biomas que se encuentran en el mundo. La siguiente actividad dice, identifique en qué países los podemos encontrar con ayuda de un mapa mundi, justamente. Y por último, hagan especial énfasis en los biomas que encuentran ustedes aquí o que se encuentran en el Ecuador. Vamos a ver y vamos a analizar. Obviamente también tienen el material de apoyo, toda esa información para que ustedes puedan desarrollarse. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ya saben, es fundamental. Siempre tienen que utilizar la rotulación de la hoja para que ustedes, obviamente, en la parte superior, como que cumplan con todos los requisitos necesarios para poder desarrollar esta actividad. En función del contenido, deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema Alexander von Humboldt y sus resultados en la relación clima-vegetación y los biomas del mundo correspondientes a la semana 3 de fecha 31 de marzo del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 31 de marzo, la fecha límite de entrega es del 14 de abril y la fecha de publicación de la calificación es del 18 de abril. Es que tenemos ya un tiempo bastante reducido, digamos a la mitad, pero obviamente todavía cómodo para que ustedes puedan presentar esta segunda actividad que se encuentra habilitada para la presente semana. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y vamos a ir presentando, por favor, el documento correspondientes al material de apoyo que ustedes tienen en sus aulas virtuales. Vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo cada una de las características fundamentales de este tema. Vamos a ir explicando cada una de estas actividades. Y vamos justamente a hablar sobre los ecosistemas y los biomas. Vamos a hablar sobre las actividades de Alexander von Humboldt y sus resultados en la relación clima-vegetación. Existe una relación directamente estrecha entre el clima y la vegetación. Ustedes habrán podido observar para la mayoría que se han ido de paseo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando desde la sierra van hacia la costa? La vegetación va cambiando, va haciéndose, mientras más abrigado está el clima, se va haciendo más espesa, más verde, hay más humedad y por ende hay otros componentes más que se encuentran relacionados con la vegetación, ¿no es cierto? Como es la fauna. Entonces, siempre va a estar relacionado la vegetación con el clima. Si nosotros venimos hacia la sierra, mientras más alto esté el terreno, mientras más se vaya subiendo, obviamente nos vamos a encontrar con pajonales, nos vamos a encontrar con unas características de diferentes características en cuanto al desarrollo de la vegetación que existe.
Von Humboldt nació en la ciudad de Berlín, en Alemania, en el año de 1769 y murió en el año de 1859. Fue una turista y explorador. A partir de 1799 su vida comenzó a dar un nuevo rumbo, ya que se embarcó en un viaje que le cambiaría la vida hacia las colonias españolas de América del Sur y también Centroamérica. Como resultado de sus investigaciones y descubrimientos en sus viajes, logró reunir una gran cantidad de datos acerca del clima, la flora y la fauna de los sitios que él visitó. De ese modo, también determinó las latitudes, las longitudes y las medidas de campo magnético terrestre. Dentro de su amplio programa de investigación fue el estudio de los de la distribución geográfica de la vegetación, el que le permitió hacer distribuciones originales a la contribuciones originales a la ciencia. Humboldt se interesó por observar la distribución y las asociaciones entre las especies, que son los parámetros que deciden el carácter propio de la vegetación de un país. Y dentro de estas características vamos a ver von Humboldt en América Latina, qué es lo que pasó, cuáles son sus aportes, sus estudios que desarrolló justamente en el continente latinoamericano. Tras un viaje tranquilo junto con su colaborador von Plant, desembarcaron el 16 de julio de 1799 en Cumaná, Venezuela. Allí quedaron fascinados por su selva tropical. En los primeros días estuvieron tan abrumados que no sabían cómo hacer observaciones claras frente a tanta diversidad. Recorrieron Venezuela hasta llegar con mucha dificultad al Amazonas. Sin embargo, en su regreso a la costa caribeña se embarcaron en un viaje hasta Cuba y después regresaron al continente por Cartagena, en Colombia. Humboldt llegó junto con su expedición a Quito en enero de 1802 y desde allí realizó excursiones a los volcanes que forman parte de la cadena de los Andes, como es el Cotopaxi, el Tungurahua y el Chimborazo, y los analizó fitogeográficamente, estableciendo los pisos de vegetación en función de la altitud, justamente lo que les había mencionado en la parte inicial de nuestra clase. Luego siguió en su expedición en Perú y regresó en barco a México, donde realizó estudios de medición de temperatura de agua en las corrientes frías peruanas, que ahora llevan el nombre de la corriente fría de Humboldt. Culminó su viaje en el año de 1804. Tras 5 años, regresó a París y se dedicó a la documentación de todas sus observaciones acerca de la expedición científica más ambiciosa realizada hasta aquella época. Los aportes de Humboldt a las ciencias naturales son muy numerosos y entre ellos se deben destacar también los estudios climáticos comparativos entre diferentes zonas del planeta y la relación que propuso entre las zonas climáticas y la existencia de corrientes marinas. En concreto, Humboldt propuso que existiría una relación directa entre las corrientes marinas frías y la existencia de desiertos costeros. Gracias a estos aportes, se dio el nombre de corriente de Humboldt a la corriente marina fría que influye sobre las costas de Ecuador y de Perú. En cuanto a los biomas del mundo, una vez que hemos visto esta parte interesante histórica en función de la investigación, vamos a ver los biomas del mundo. Como en los ecosistemas, resulta difícil definir los límites entre biomas, ya que no están separados por accidentes naturales concretos, sino por zonas de transición que presentan características intermedias, es decir, mixtas entre uno y otro. La intervención humana a lo largo de la historia y de manera más acusada durante las últimas décadas ha causado importantes modificaciones y alteraciones a los biomas. Aquí en este mapa temático nosotros podemos ver por colores, podemos ver las diferentes zonas de los biomas a nivel global, a nivel del mundo. Dentro de ellos nosotros podemos ver la tundra y la alta montaña, podemos ver la taiga, la estepa, el bosque, hay un bosque un poco más húmedo, la selva tropical, la sabana, el desierto y el hielo permanente, que son los casquetes, especialmente en los polos. Cuando hablamos también de hielo continental, hablamos del hielo que existe sobre los nevados y volcanes que están sobre las cordilleras y que se encuentran dentro de la placa continental.
En cuanto a los principales biomas que podemos nosotros mencionar, vamos a ver los siguientes. Los principales biomas terrestres son los siguientes. Primero, la tundra. Vamos a ver la tundra desde el biótopo y la biocenosis. Esos son los dos puntos más preponderantes dentro de la estructura y del análisis. Cuando hablamos del biótopo, hablamos de temperatura, hablamos de humedad, hablamos de características físicas. Mientras que cuando hablamos de biocenosis, hablamos de flora y fauna, de todos quienes los habitan. En este sentido, una vez explicado qué es el biótopo o qué estudia el biótopo y la biocenosis, vamos a hablar directamente sobre la tundra. El biótopo de la tundra, el clima es frío y seco, la temperatura media anual es inferior a los 0 grados centígrados, las precipitaciones son muy escasas, pero las bajas temperaturas impiden la evaporación y las plantas disponen de agua necesaria durante el corto verano en el que el suelo está libre de nieve. En relación a su biocenosis, la vegetación está dominada por líquenes y plantas de poca altura, como los musgos. Entre la fauna abundan los insectos. También encontramos animales que sobreviven al invierno emigrando o hibernando, en este caso como el reno. Ahí tenemos en cuanto a flora y fauna. En cuanto a la tundra como tal, al bioma de la tundra. Pasamos al siguiente y vamos a hablar de la taiga. Desde el punto de vista del biótopo, el clima es frío y húmedo. La temperatura media anual es de 0 grados centígrados, con inviernos muy largos y fríos, veranos cortos y frescos. Las precipitaciones son escasas. En función de su biocenosis, la vegetación está constituida por bosques de gimnospermas, como los pinos boreales, los abetos con sus hojas duras. La fauna es muy variada, destacan los animales que en invierno presentan una coloración blanca para camuflarse en el entorno, como el búho nival o la liebre ártica. Ahí tenemos en cuanto a la biocenosis, cómo está constituido dentro de la taiga. Pasamos a la siguiente y vamos a ver un poco más cálido ya, vamos a hablar sobre la estepa. La estepa desde el punto de vista del biótopo, el clima es seco y frío, la temperatura media anual está entre 3 y 16 grados centígrados. Existe una gran oscilación térmica tanto en el día como en la noche como a lo largo del año. Las precipitaciones son moderadas y se reparten de forma muy desigual durante el año hasta provocar periodos de sequía. El suelo posee una escasa capacidad de retención de agua. En cuanto a su biocenosis, la vegetación está formada por plantas herbáceas que se desarrollan coincidiendo con la lluvia. Entre la fauna abundan los herbívoros que son capaces de recorrer grandes distancias para procurar su alimento, como el bisonte o el caballo. También habitan pequeños roedores que construyen madrigueras subterráneas. Esto en cuanto al biótopo y a la biocenosis de la estepa. Pasamos ahora mucho más intenso en cuanto al calor y vamos a hablar sobre la sabana. En el biótopo de la sabana, el clima es tropical seco, la temperatura media anual es de unos 25 grados centígrados, con pocas oscilaciones durante el año. Las precipitaciones son abundantes, pero concentradas en una estación húmeda que se alterna con una estación seca. Las sabanas se encuentran ubicadas en zonas tropicales y subtropicales, sobre todo en climas tropicales secos. En función de su biocenosis, la vegetación está formada por extensas praderas de plantas herbáceas, junto con algunos arbustos y árboles dispersos como la acacia y el baobab. La fauna dominante son las manadas de herbívoros como el antílope o la cebra. También abundan grandes depredadores como el león y el guepardo y numerosas especies carroñeras como la hiena y el buitre. Esos son tanto la biocenosis como el biótopo en función de la sabana. En la selva tropical vamos a ver el biótopo y la biocenosis. El biótopo de la selva tropical presenta un clima tropical húmedo muy estable, con temperaturas medias cálidas alrededor de los 27 grados centígrados y una elevada humedad durante todo el año. La humedad varía según la altura de la vegetación y a lo largo del día. Esta nunca es inferior al 80%, las precipitaciones anuales son totalmente abundantes. En relación de la biocenosis, su biodiversidad y biomasa son las más elevadas del planeta. La vegetación está constituida por grandes árboles de muchas especies diferentes que forman una selva muy densa. Las copas de los árboles dificultan el paso de la luz al suelo.
Abundan las enredaderas que trepan en busca de luz y los hongos en el suelo. La fauna es muy abundante y destaca la gran variedad de invertebrados, reptiles y aves. Entre los mamíferos encontramos algunos primates como el gorila y también como el orangután. Se observa una gran variedad de plantas epífitas que viven sobre los árboles para acceder mejor a la luz, como en este caso las orquídeas. En el estrato más bajo crecen las lianas. Estas plantas trepan a los árboles que utilizan como apoyo para buscar luz. Entonces son las características en cuanto a la selva tropical que hemos visto dentro de esta clase. En cuanto al bosque caducifolio, vamos a ver cuáles son las características en función de este tipo de bosque y vamos a ver desde el punto de vista del biótopo. Desde el punto de vista del biótopo del bosque caducífolo, su temperatura media anual es de entre 8 y 14 grados centígrados, con inviernos fríos y veranos templados. Las precipitaciones son abundantes y están distribuidas uniformemente todo el año. En función de su biocenosis, la vegetación está dominada por árboles de hojas caducas que se adaptan de esta forma al frío del invierno, como son el roble y también el haya. Entre la variada fauna existen algunas especies que, como adaptación a la estación fría, hibernan o emigran, como en este caso el oso pardo y muchos roedores. Pasamos al siguiente, vamos a hablar sobre el bosque mediterráneo. El bosque mediterráneo, desde el punto de vista del biótopo, el clima es templado con una estación seca. Temperatura media anual entre 15 y 20 grados centígrados, con inviernos suaves y veranos muy calurosos. Las precipitaciones son moderadas y caen principalmente en primavera y otoño, mientras que se producen una sequía estival. En función de su biocenosis, la vegetación se caracteriza por el predominio de los árboles y los arbustos de hojas perennes, pequeñas y endurecidas, como en este caso las encinas y también la retama. La fauna es muy diversa y podemos encontrar animales como la cabra montés, las aves rapaces, el búho nival y la liebre ártica, que también se encuentran en el bosque mediterráneo. Pasamos al desierto, es otra estructura de nuestro planeta, obviamente que contiene tanto el biotopo y la biocenosis, en este caso un poco limitada. En función del biótopo, el clima es muy seco, la temperatura media anual varía entre 20 y 30 grados centígrados, con pocas oscilaciones durante el año, pero muy elevadas entre el día y la noche. Las precipitaciones son muy escasas y distribuidas de forma irregular. En función de su biocenosis, la biomasa es muy reducida. La vegetación presenta muchas adaptaciones a la escasez de agua, como las hojas transformadas en espinas y los tallos engrosados para acumular agua, propios, por ejemplo, de los cactus. La fauna es más activa durante la noche para evitar así las horas de máxima temperatura. Entre los animales predominan coloraciones claras que reflejan la luz y les camuflan. Además, algunos pueden almacenar agua entre sus tejidos que les permiten sobrevivir en estas condiciones bastante extremas en función del clima y sobre todo la escasez de agua. Pues hemos hablado en esta clase sobre los diferentes biótopos, los diferentes niveles que existen en nuestro planeta. Hablamos del desierto, hablamos del bosque mediterráneo, del bosque caducífolo, hemos hablado de la selva tropical, de la sabana, que muchas veces en documentales hemos visto cómo obviamente se encuentra, de las estepas, hemos visto también de la taiga, la tundra, y obviamente de todas las biomasas que se encuentran a nivel de nuestro planeta, que son fundamentales, pues de ahí emana toda la variedad de vida que tiene nuestro planeta. Vamos a ver un poco más en nuestra segunda etapa y última etapa de nuestra clase. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cómo se da el bioma a nivel, qué es el bioma, más claro, la parte conceptual de qué es el bioma, sus características y extensiones. ¿Qué es un bioma? Vamos a ver cuáles son las características. Por bioma, área biótica o paisaje bioclimático se denomina a una región de la superficie de la Tierra que presenta uniformidades en cuanto al clima, a la flora y a la fauna,
constituyendo así una zona identificable a partir del tipo y de la variedad de ecosistemas que es posible hallar en ella. Entonces aquí nosotros ya tenemos qué es un bioma, justamente los biomas que hemos hablado anteriormente. Un mismo bioma entonces puede tener diferentes nombres locales, pero se considera siempre una misma categoría biogeográfica, con características ecológicas estables. No debe confundirse entre este término con otros como el ecozona, el hábitat o las ecorregiones. Son cosas muy diferentes, no tienen nada que ver con el bioma. Así, y atendiendo a las características básicas y determinantes tales como la altura, altitud, temperatura, tipo de suelo y margen de precipitación, se puede trazar el conjunto de biomas presentes en la superficie terrestre, presentando atención a las relaciones entre suelo, vegetación y fauna para definir cada uno por separado. Esta es una labor de clasificación especialmente importante para los biólogos, ecólogos y conservadores. El número de biomas en el mundo es finito y abarca todos los lugares conocidos hasta la fecha, según obviamente la investigación desarrollada. Existen 14 biomas terrestres, 14 biomas de agua dulce y 7 biomas marinos. Por aquí nosotros tenemos ya la clasificación, cómo están distribuidos. 14 biomas terrestres, 14 biomas de agua, en este caso agua dulce, y 7 biomas marinos. En cuanto a los tipos de biomas, los biomas se clasifican de acuerdo a distintos sistemas, pero los más usados son el de la WWF, que es Holdiger, Widner, Walter y Valley. Cada sistema se ampara en sus propias reglas, tomando en cuenta las condiciones físicas, geográficas, climáticas y bióticas que atañen a cada región. Así nosotros podemos hablar de los siguientes tipos de biomas. Tenemos el bioma terrestre. El bioma terrestre son aquellos que tienen lugar sobre la tierra firme, es decir, en algunas partes de la plataforma continental, sea en planicies, montañas o desiertos de cualquier naturaleza. La biomasa marina son aquellos que se hallan en los depósitos de agua salada, mares y océanos, así como las costas continentales. La biomasa de agua dulce son aquellos que tienen lugar en lagos, ríos y otros depósitos de agua dulce, así como sus respectivas costas. Entonces aquí nosotros tenemos la clasificación en cuanto a los tipos de biomasa. Los tipos de biomasa facilitos son terrestres, son marinos y son de agua dulce. Posible pregunta de examen para el momento que ustedes vayan a rendir la prueba. Ejemplos de bioma. Aquí vamos a ver cuáles son los ejemplos de bioma. Casi una tercera parte del planeta está cubierto por desiertos. Vamos a ver, y de esta característica vamos a hablar del desierto. El desierto es un bioma predominante árido con pocas precipitaciones y vegetación xerófila. De haberla, los hay cálidos como el que cubre la zona norte de África, desierto del Sahara, y congelados o polares como las mesetas heladas de la Antártida, tan frías que el agua líquida es inexistente. Listo, continuamos. Entonces habíamos dicho que el desierto es un bioma predominante árido con pocas precipitaciones y vegetación xerófila de haberla. Los hay cálidos como el que cubre la zona norte de África, desierto del Sahara, y congelados o polares como la meseta helada de la Antártida, tan frías que el agua líquida es inexistente. También suele darse en suelos arenosos, rocosos y helados. Casi una tercera parte del planeta está cubierto por este tipo de biomas, 50 millones de kilómetros cuadrados, esto quiere decir el 53% cálidos y el resto fríos. En función de la estepa, bioma escaso en precipitaciones, de territorio llano y vegetación herbácea, arbustos y hierbajos o de zumo, que suele hallarse lejos del mar, poseen una amplia variación térmica y suelos ricos en minerales, pero escasos en materia orgánica y por ende poco fértiles.
Se le puede considerar un yermo, es decir, un desierto frío y rocoso como las estepas de Asia, de Norteamérica y de la Patagonia Argentina o la meseta altiplánica de Puná andina. En relación a la tundra, el bioma de bajas temperaturas es un bioma de bajas temperaturas y suelos helados, vegetación baja, típica de las zonas polares, ocupa casi un quinto de la superficie total del planeta, predomina los musgos, líquenes y los suelos pantanosos, abundante de tubérculos, perdón, de tuberas. Es frecuente en Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia, así como en los extremos sures tanto de Chile como de Argentina, regiones con climas fríos y veranos cortos, cuyas temperaturas máximas no superan los 10 grados centígrados. En ocasiones puede darse la congelación del suelo. Esto se denomina la permafrost. En cuanto a la taiga, llamada a la vez bosque boreal, este bioma es de la mayor reserva forestal del planeta, compuesta casi exclusivamente de coníferas de alto tamaño y hojas perennífolo, como los abetos, arces y pinos, y una abundante fauna herbívora. Son exclusivas del hemisferio norte, tales como Siberia y Rusia, Europa, Alaska y Canadá. En función de las praderas, el bioma de la pradera predomina de pastizales y matorrales templados, en zonas de bajas precipitaciones alrededor de 300 y 1500 metros anuales, incapaces de albergar bosques, pero sin llegar a ser zonas desérticas. Su suelo es fértil y de abundantes capas, producto de la corta vida de la vegetación, idóneo para el cultivo de plantas alimenticias con inviernos fríos y veranos cálidos, típicos de las zonas norteamericanas o de la pampa argentina. En función del bioma de la selva tropical, este bioma se extiende en la cercanía del Ecuador, en Sudamérica, la Amazonía, en África, la selva del Congo y en Asia, la Oceanía. Es el mayor de abundancia en biomasa del planeta, una alta y frondosa vegetación de copa abundante que garantiza un suelo fértil y húmedo con muy frecuente y abundante precipitación anual y un clima cálido. Desprovisto de invierno, son el gran reservorio de la biodiversidad de nuestro planeta. Esto es del 50% de todas las especies conocidas, en una franja menor del 7% de la superficie terrestre. Entonces nosotros podemos ver la importancia en función de esta actividad en cuanto de la selva tropical. Esas son las características fundamentales que nosotros hemos ido viendo en esta segunda etapa en cuanto a los ejemplos de biomas, qué es el bioma, los tipos de biomas y otras características más que son importantes saber cómo está constituido el suelo y obviamente la relación que existe entre la vegetación y también el clima, lo cual va determinando las características de cada una de las zonas y obviamente también la evolución, tanto en flora y fauna que existen en estos sectores, en estos biomas. Estas son las características fundamentales, obviamente, que hemos visto en el desarrollo de la presente clase, los temas que hemos analizado. Les agradezco por su atención. De esta manera estamos llegando ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes todo el desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan una feliz noche y que tengan un feliz resto de semana. Les deseo que todo lo pasen súper bien y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche. Feliz noche, licenciado. Me parece bien, Licen.